Dios te bendiga. Bienvenido a Vid, un canal para los apasionados de la Biblia, su interpretación y la teología. Quiero hablarte hoy sobre la traducción del Nuevo Testamento y los movimientos hebraizantes contemporáneos. Por movimiento hebraizante me refiero a una tendencia de ciertos grupos conocidos como judíos mesiánicos que enfatizan la importancia de rescatar las raíces hebreas y judías de la fe originaria en Jesús o Yahshua, como ellos prefieren llamarle. Si usted ha leído o escuchado a alguien decir que debes llamar a Dios Yahweh o guardar el sábado, o que la Biblia que lees está tergiversada, o que debes referirte a Dios como Abba, Kadosh, Elohim y al Espíritu Santo como Ruach HaKodesh, es probable que estés ante un representante de esta corriente. Sus críticas al Nuevo Testamento son particularmente incisivas, señalando que el cristianismo ha corrompido el mensaje originario de la fe en Jesús que ellos ahora afirman restaurar. De aquí que hayan producido sus propias traducciones de la Biblia, entre ellas una que circula entre los creyentes de habla hispana, la Biblia Kadosh israelita mesiánica. Aclaro que se trata de un movimiento difuso, ecléctico y de muchos rostros y formas. Ahora bien, ¿por qué, existiendo tantas traducciones de la Biblia, este movimiento insiste en crear su propia traducción? En primer lugar, porque afirman que originalmente los textos del Nuevo Testamento fueron escritos en arameo o en hebreo. En segundo lugar, porque consideran que el idioma griego refleja una paganización del mensaje de Jesús. Y en tercer lugar, porque alegan que el mensaje del Nuevo Testamento debe ser entendido en el contexto judío, algo que, en su opinión, ha sido totalmente soslayado por el cristianismo. Consideremos entonces estos argumentos. Primero, ¿existe alguna evidencia de que los textos del Nuevo Testamento fueron originalmente escritos en hebreo o arameo? Ningún erudito del que yo tenga conocimiento ha defendido exitosamente una teoría sobre la escritura original en hebreo del Nuevo Testamento. Por tanto, todo intento de hebraizar el Nuevo Testamento supone, en el mejor de los casos, una retrotraducción del griego original al hebreo. Ahora, sí es un hecho ampliamente aceptado que los habitantes de Palestina en tiempos de Jesús hablaban arameo, pero no exclusivamente, dado que el griego era la lengua más comúnmente usada en el oriente del Imperio Romano. Algunos expertos en Nuevo Testamento han señalado el carácter poético de algunas de las expresiones didácticas de Jesús al ser retrotraducidas del griego original al arameo. Igualmente, podemos señalar palabras y frases que permanecieron intactas en arameo en los evangelios y cartas como Talita Kum, Maranatha, Efatá o Eloi, Eloi, lema sabachthani. Sobre esta base se ha sugerido que algunas fuentes usadas para la redacción de los evangelios estaban escritas en arameo. Se habla, por ejemplo, de la hipotética fuente Q usada por Mateo y Lucas, o incluso de un protoevangelio hebreo o arameo. Se ha escrito muchísimo al respecto, pero los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento que se conocen en la actualidad son escritos en griego, especialmente los papiros. Hay una referencia de Papías que se cita, padre apostólico, en la que él destaca que Mateo escribió los dichos de Jesús en lengua hebrea y que cada cual los interpretaba como podía. Pero los expertos han desestimado que el propio Evangelio de Mateo en griego sea una obra de traducción. Además, el citado texto nunca ha sido encontrado. Así que cuando él o los traductores de la Biblia Kadosh israelita mesiánica afirman haber traducido del hebreo original el Nuevo Testamento, sería muy importante que al menos dieran a conocer los manuscritos usados y de los que hasta este momento la comunidad de traductores, biblistas y expertos internacionales no tiene conocimiento. Segundo, ¿refleja el idioma griego una paganización del mensaje de Jesús? Uno de los argumentos más comunes
de los movimientos hebraizantes es que el Nuevo Testamento, en todas y cada una de las traducciones, presenta un mensaje distorsionado y paganizado. Ellos enfatizan, por ejemplo, que el verdadero nombre de Jesús es Yeshua y que Jesús no es más que una forma pagana del nombre del Mesías que debemos desestimar. Sin embargo, la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, traduce el nombre Josué del hebreo como Jesús en griego, muchos años antes de la formación del Nuevo Testamento. Tenemos que ser cuidadosos y distinguir entre rescatar la pronunciación correcta de una palabra y convertir esa pronunciación en una fórmula de adoración. Dios ha dotado al ser humano con el lenguaje articulado, pero no podemos convertir una forma específica de ese lenguaje en la única manera de adoración, porque eso sería pecar de etnocentrista, tener orgullo de la cultura propia y no en el Dios que da vida a los que le adoran. No olvidemos que en Pentecostés, habitantes de más de una docena de naciones escucharon en sus propias lenguas las maravillas de Dios. La idea de que el idioma griego paganizó el mensaje de Jesús refleja cierto desconocimiento sobre las lenguas y su lugar en la cultura. La lengua hebrea se fue modificando con el curso de los años, no permaneció estática, algo que además se refleja en los propios escritos del Antiguo Testamento. Y por ejemplo, muchos de los apax legómena, palabras que aparecen solo una vez en todo el canon hebreo, tienen que ser estudiados como préstamos lingüísticos a partir de su uso en otras lenguas semíticas de las culturas cananeas. Incluso en los tiempos del exilio, el pueblo judío comenzó a abandonar el uso de la lengua hebrea por el del idioma común de la época, el arameo, a tal punto que algunas porciones textuales de Esdras y Daniel fueron escritas en arameo. El llamado hebreo misnaico también es un ejemplo de la evolución de la lengua hebrea, que combina elementos del hebreo clásico con el arameo. Por tanto, si reconocemos el dinamismo de las lenguas y su continua adaptación por las transformaciones operadas al interior de la cultura y en el contacto intercultural, entenderemos que las modificaciones lingüísticas no necesariamente implican una paganización. En el caso del Nuevo Testamento, lo que vemos es la expresión del movimiento cristiano nacido de la fe judía en la lengua griega, lengua común y ampliamente usada por todo el imperio romano, fundamentalmente en el oriente. Y tercero, ¿debemos entender el mensaje del Nuevo Testamento en su contexto judío? Naturalmente que sí, pero esto no quiere decir que hebraicemos su contenido. Hay una gran diferencia entre la interpretación contextual del Nuevo Testamento y la hebraización de su mensaje. Desde que Edward Parish Sanders publicara su libro Pablo y el judaísmo de Palestina en 1977, los estudios sobre el Nuevo Testamento a la luz del judaísmo dieron un giro completamente nuevo. Por vez primera, un erudito leía el Nuevo Testamento a la luz de prácticamente toda la literatura judía compuesta entre el 200 a.C. y el 200 después de Cristo, incluyendo los materiales rabínicos, los manuscritos del Mar Muerto y muchos libros apócrifos y pseudoepigráficos. Desde entonces se ha destacado la enorme importancia de interpretar el mensaje del Nuevo Testamento desde el universo cultural judío de tiempos de Jesús. Al ser conscientes de esta realidad, podemos, por ejemplo, entender la manera en que Jesús fue visto según los movimientos mesiánicos de la época. Comprender los textos del Nuevo Testamento a la luz de los grandes relatos del Antiguo Testamento y también tener una mejor comprensión, por ejemplo, de la literatura apocalíptica. También podemos comprender la razón por la cual se daban continuamente conflictos entre judeocristianos y cristianos gentiles en los inicios de la iglesia. El hecho es que el cristianismo nace del pueblo judío y la comprensión de la fe cristiana originaria pasa por su contextualización en el marco del judaísmo practicado en tiempos de Jesús. Ahora,
Lo que los exponentes de los movimientos hebraizantes pretenden es algo totalmente diferente. Es una relectura del Nuevo Testamento que en muchos casos pasa por o implica una mala praxis exegética y teológica. Pongamos un clásico ejemplo donde se cuestiona la divinidad de Jesús. La Biblia Kadosh israelita mesiánica traduce Tito 2:13 así: la bendita consumación de nuestra esperanza que está manifestada en el Shekinah de nuestro gran Elohim y en la manifestación de nuestro Salvador Yahshua HaMashiach. Observe que se separa la Shekinah de Elohim del Salvador Yahshua. Pero el texto original se refiere a una persona y se traduce así: la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesús, el Mesías. Como puede verse, el afán hebraizante termina por cuestionar la propia divinidad del Hijo, ya sea que le llamemos Jesús o Yeshua. De esto podemos hablar mucho más y seguramente lo haremos. Pero no olvides tu responsabilidad ante la palabra de Dios. Debemos estar atentos y discernir. Dios te bendiga.